Cuestión de perspectiva. Seguimos aprendiendo de la profecía de Nahum y vemos en esta parte de la profecía dos mensajes, dos destinatarios y dos consecuencias. ¿Qué tienen que enseñarnos los profetas? Porque también es importante estudiar lo que dicen sus profecías, sus libros. En los primeros versículos de Nahum vimos que Dios es lento para la ira, pero no significa que no sea vengador y que no haga respetar su nombre. Él va a hacer justicia. ¿Y cómo es esto consuelo? Es consuelo de donde lo veas, de la perspectiva que tú tengas, de qué lado está, porque hay dos sopas, como decimos, hay de dos sopas, ¿verdad? Según la nación, está Nínive y está Judá, el pueblo que Dios había escogido. Están los asirios o los judíos. El mensaje es muy distinto para ambos. A ver si usted puede ver las diferencias. En el versículo 12 del primer capítulo de Nahum dice: así dice el Señor, aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán arrancados y morirán. Y a ti, Judá, aunque te he afligido, no volveré a afligirte. Voy a quebrar el yugo que te oprime y voy a romper tus ataduras. Hay un contraste. Los asirios son fuertes y son muchos, pero van a ser arrancados y desaparecidos. Y los afligidos son los de Judá, y a ellos los va a liberar. Y a unos destruye Dios y a otros libera. A su pueblo le tiene compasión, y a Nínive también le tuvo compasión, pero volvió a caer y ya no quiso a Dios, ya no quiso seguir sus caminos, sino todo lo contrario. Su juicio llegó y será destruido, dice desde el versículo 7 del capítulo 1. Bueno es el Señor, el refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Pero destruirá a Nínive, un gran pero ahí. Con una inundación arrasadora, aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. ¿Qué traman contra el Señor? Él desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá. Serán consumidos como paja seca, como espinos enmarañados, como borrachos ahogados en vino. Tú, Nínive, engendraste al que trama el mal contra el Señor, al infame consejero, probablemente hablando del rey. El consuelo es para los que se refugian en Dios, los que buscan la misericordia, los que ponen su fe en Él. El castigo va para los que se alejan de Dios, para los que traman en contra del Señor, para sus enemigos. Y cuando leemos esta porción, si se detiene uno poquito ahí en el versículo 9, dice: la calamidad no se repetirá. Dice: ay, qué bueno, no se va a repetir la calamidad. Pero no significa eso. Significa que lo va a acabar por completo, va a borrar a Nínive. Y ya no hay que hacerlo otra vez porque va a desaparecer. Su castigo va a ser definitivo, va a ser completamente destruido. ¡Ja! ¡Qué fuerte, qué pesado! Pero Dios ha juzgado y ya no hay mañana para Nínive. ¿Por qué? Porque la maldad se tiene que acabar, se tiene que desaparecer. Y por eso yo digo que es cuestión de perspectiva cómo recibas este mensaje. ¿Dios es bueno o Dios es malo? Para Nínive parece malísimo, es un destructor, es un vengador. Pero ellos son los que son malos. Para los judíos, el mensaje es el fin de la opresión. Dios libera. Por eso digo que es cuestión de perspectiva. Y eso es lo que quiero que meditemos hoy. ¿Cómo es Dios para ti? ¿Bueno o malo? ¿Es liberador o es castigador? Por eso digo que es cuestión de perspectiva y de qué lado estás en el juicio de Dios. De nuevo repito que qué bueno que Dios es el juez. Porque Él tiene, hablando de perspectivas, la mejor perspectiva de todo. No está dominado por la ira,
sino que la ira es dominada por Dios. Él decide cuándo y cómo ejecutar sus veredictos. Y seguimos revisando el pasaje, nos vamos al versículo 14, dice: pero acerca de ti, Nínive, el Señor ha decretado: no tendrás más hijos que perpetúen tu nombre. Extirparé de la casa de tus dioses las imágenes talladas y los ídolos fundidos. Te voy a preparar una tumba porque eres una infame. Y mira el contraste con el mensaje para Judá en el versículo 15. Miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas de victoria, el que proclama la paz, celebra tus peregrinaciones, tus fiestas. Judá, paga tus votos, porque no volverán a invadirte los malvados, pues han sido destruidos por completo. ¿Ven la diferencia del mensaje? Para Nínive se acabó, pero para Judá es el principio de la paz. Entonces hay grandes diferencias entre ellos. Uno tiene ídolos que puede tocar, que puede ver, que puede pedirle, pero también es infame. ¿Qué es alguien infame? Alguien que es famoso por lo malo. Y el otro es Judá. Y a Judá le dice: vienen noticias de paz para ti, así que síguele en el buen camino. Guarda tus votos, paga tus votos, celebra las fiestas que Dios te ha dado, da tus ofrendas, da tus sacrificios, sigue con tu fe. A Nínive se le prepara una tumba, ya no habrá futuro, ya no habrá descendencia, ya nadie llevará su nombre, su apellido, será olvidada. Y al otro se le dan noticias de victoria. De nuevo, hay cosas que tienen que desaparecer. La idolatría y las cosas que dan mala fama, que hacen a alguien ser vil, alguien que actúa con saña, con maldad, que es falso. Pensamos en un bravucón que piensa que nunca va a tener su merecido, o un abusador que se aprovecha de las situaciones para su propio beneficio. Son cosas que tienen que desaparecer. Por eso dice Nahum: tú sigue hablando en el presente, celebra, paga, sigue haciendo lo que debes de hacer, sigue adorando a Dios, porque Dios es celoso de su nombre y de su pueblo, y va a vengarte, va a hacerte justicia, y el mal se va a acabar. No es fácil recibir este mensaje cuando todavía hay maldad. Y cuando Nahum está dando esta profecía, todavía estaba el imperio asirio, todavía estaba Nínive. Pero esa es la invitación que Dios le hace a su pueblo: sigue por el buen camino, sigue del lado de la perspectiva mejor, de la perspectiva que yo digo que es la mejor, la correcta, donde tú ves a Dios y el mensaje que tiene Dios para ti es bueno, es misericordioso. No te pases al otro lado de la perspectiva, porque ahí Dios castiga. ¿Qué? ¿Cómo que Dios castiga? ¿Que no es todo bondad? ¿Que no pasa nada? Dios es misericordioso. Es lento para la ira, pero va a venir, va a haber un juicio. Mejor mantente del lado correcto, porque es lento para la ira, pero cuando actúa es vengador y acaba con la maldad, como paja seca consumida por el fuego. ¿Qué deja la paja seca consumida por el fuego? Desaparece, no deja nada. Por eso aguas, medita. ¿Estás esperando el castigo de Dios o la liberación de Dios? Seguimos con estos dos mensajes distintos para Nínive y para Judá. En el capítulo 2, versos 1 y 2. Nínive, un destructor avanza contra ti, así que monta guardia en el terraplén, vigila el camino, renueva tus fuerzas, acrecienta tu poder. Y luego a Judá, porque el Señor restaura la majestad de Jacob, como la majestad de Israel. Pues los destructores lo han arrasado, han arruinado sus sarmientos.
Hay consecuencias distintas para cada uno. El mensaje para Nínive es: tú eres mi enemigo, así que ponte la armadura, prepárate para la guerra, ponte en guardia. El actuar de Nínive lo volvió su enemigo y le declara la guerra: voy contra ti, te llegó el tiempo, y todavía les da chance. Prepárate, ármate bien, pon tus guardias, ponte a vigilar, no te voy a agarrar desprevenido, acrecienta tu poder. Y me recuerda a Elías y los 450 profetas de Baal, porque había pedido que no lloviera y había una gran sequía, entonces necesitaban agua, necesitaban el poder de Dios. Y se pusieron este desafío con los profetas de este Dios falso Baal contra el Dios verdadero, con uno solo hizo la diferencia. Y dijeron: el que haga bajar fuego del cielo, ese va a ser el verdadero Dios. Entonces los 450 profetas, sacerdotes de Baal, empezaron a orar y empezaron a lastimarse y gritaban todo el día, y Elías se burlaba: grítale más fuerte, a lo mejor está en el baño su Dios. No cayó fuego del cielo, pero cuando fue el turno de Elías, y por eso me recuerda este pasaje, puso el sacrificio en un altar y le dijo a los profetas: mójenlo con 4 cántaros de agua. Y no solo una vez, sino 3 veces, para que no digan que hago chanchulla y para que vean quién es el verdadero Dios. Cuando Elías oró, bajó fuego del cielo y consumió todo. No quedó nada, estaba completamente seco ese lugar por el fuego. Igual les dice esto a Nínive, para que no te quede duda. Ponte, tú eres aquí el mejor, ¿no? Tú eres el rey. Vamos a pelear, le dice Dios. Lo ve como a su enemigo. Eres muy malo, requete malo, súper poderoso, nadie puede hacerte frente. Dios se burla, como leíamos en el Salmo 2. No sabe que Dios con un chasquido puede cambiar las cosas. Y entonces Nahum empieza a describir las consecuencias de lo que va a pasar con Nínive. Dice: bueno, rojo es el escudo de los valientes, de púrpura se visten los guerreros. Hablando del imperio babilonio que iba a acabarlos. El metal de sus carros brilla como fuego mientras se alistan para la batalla y los guerreros agitan sus lanzas. Desaforados corren por los carros, por las calles, irrumpen con violencia por sus plazas, son como antorchas de fuego, como relámpagos zigzagueantes. El ejército de los medos y de los babilonios llegó a Nínive en el año 615 y le hicieron un sitio de 3 años. Y en el 612 acabaron con ellos. Pero eso era lo que recuerdan, que ellos tenían escudos y los tenían de rojo porque pareciera sangre, infundir miedo a sus enemigos. Y Nahum sigue describiendo: convoca al rey de Nínive a sus tropas escogidas, que en su carrera se atropellan. Se lanzan contra la muralla para levantar la barricada, pero se abren con puertas de los ríos y el palacio se derrumba. Ya está decidido. La ciudad será llevada al exilio. Gimen sus criadas como palomas y se golpean el pecho. Nínive es como un estanque roto cuyas aguas se derraman. Deténganse, deténganse, les gritan, pero nadie vuelve atrás. Saqueen la plata, saqueen el oro, el tesoro es inagotable y abundan las riquezas y los objetos preciosos. Destrucción, desolación, devastación, desfallecen los corazones, tiemblan las rodillas, se estremecen los cuerpos, palidecen los rostros. Este es el fin de este poderoso Nínive que se hizo enemigo de Dios. No que Dios no castiga. No que Dios es todo bondad, que no le va a hacer nada a nadie. Todos vamos a ir al cielo. Nadie va a tener su merecido. A Nínive le mostró su bondad y luego volvió a sus caminos. Ahora, ¿qué queda de aprendizaje para nosotros hoy? Vamos a examinarnos.
con cuánta reverencia, con cuánto respeto o cuánto temor de Dios tenemos. Porque Dios es como un cordero, pero también es como un león. Puede ser tan manso y tan bueno, pero llega un tiempo que tiene que ejecutar su juicio y tiene poder para hacerlo. ¿Quién puede escapar de su juicio? El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Eso lo dice el mismo profeta. Pero como yo digo, es cuestión de perspectiva, porque el versículo 7 del capítulo 1 dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de angustia y protector de los que en Él confían. Pero aún así ni su pueblo se escapó de escarmentar por su pecado. Como decía ahorita Isaías, Dios al que ama, disciplina. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo al que recibe como hijo. Pero reciben como quiera un mensaje diferente. El mensaje para el pueblo escogido de Dios dice: porque el Señor restaura la majestad de Jacob, como la majestad de Israel. Pero los destructores lo han arrasado, han arruinado sus sarmientos. El mensaje para Judá es de restauración, es de esperanza, de un futuro mejor. ¿Qué aprendemos de esto, de esta porción de la profecía de Nahum? Pues que hay dos mensajes, hay dos destinatarios y hay dos consecuencias. Para Nínive se acabó su tiempo, va a ser destruida. Para Judá, una esperanza, un futuro mejor. Va a venir la paz y se va a acabar la opresión. Desde la perspectiva de Nínive, Dios es destructor. Desde la perspectiva de Judá, Dios es un poderoso vengador que lo libera y lo va a restaurar y le va a dar paz. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero hay ira también. ¿Cuál es tu perspectiva? De nuevo pregunto, ¿esperas a que Dios te castigue o a que Dios te libere de la opresión? ¿Cómo es tu vida? ¿Refleja la adoración, la fidelidad a Dios? ¿Qué tanto temes el castigo o la disciplina de Dios? ¿O crees que no va a haber? Y bueno, dice, bueno, pues es que, pastor, esto pasó hace mucho. Pasó hace como unos, 2600 años. La cosa es que Dios sigue hablando. Después de que hubo un gran silencio para el pueblo judío, un sacerdote entró al templo, un sacerdote que se llamaba Zacarías, y ahí tuvo un encuentro con un ángel. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran nombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. De las últimas profecías, después de este gran silencio, Dios vuelve a hablar a través de su ángel. Y esta historia se la sabe, no solo la celebramos en Navidad, la celebramos todos los días. Porque a los 6 meses después,
Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a un pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante esas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Pues yo soy virgen y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay imposible. Dios sigue hablando. Estamos hablando de una profecía de 2600 años, pero Dios vuelve a hablar. Y esta profecía sí nos alcanza a nosotros. Porque María, aunque estaba comprometida, se casó con José, quien también tuvo una visita en sueños. Y le dijo el ángel: no te preocupes, el niño es de Dios. Y en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar los rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios ha provisto de un plan. Dios te ama y quiere salvar a todos de ese día del juicio, de esa ira que va a venir. Porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que lo rechaza no sabrá de esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y ahí nos alcanza a todos. De nuevo, hay de dos sopas, hay dos perspectivas, hay dos mensajes, hay dos consecuencias. ¿Cuál es tu perspectiva? Mejor decide antes de que venga el juicio. ¿Qué tal si ya no tienes chance? ¿Qué tal si tienes que rendir cuentas hoy o mañana o pronto? Mejor antes de que llegue el juicio sobre ti, ponte de la perspectiva correcta, de ese lado. Si ya le dijiste que sí y ya estás del otro lado, entonces obedece al Rey. Cree en sus promesas, cree en sus enseñanzas y ponlas en práctica. Haz los cambios que Dios te pida. Y si ya le dijiste que sí, crees que Jesús es tu Rey, entonces sigue trabajando, sigue perseverando en la buena batalla, venciendo al mal con el bien. Y recibe el mensaje de consuelo, que un día el mal, la tristeza y el dolor acabarán. La opresión terminará. Pero por lo pronto, tú sigue adorando, sigue obedeciendo, sigue alineándote con Dios, sigue trabajando en la iglesia, en tu familia, sigue uniéndote a la misión de Dios. Dios es bueno con los que se refugian en Él, pero a sus enemigos los va a acabar. Entonces analiza bien cuál es tu perspectiva y si es la perspectiva que quieres, porque si todavía puedes arrepentirte, puedes venir al camino de Dios y alcanzar misericordia. Los profetas ya han hablado, el Señor ya se ha manifestado plenamente en Cristo y ahora nos habla por medio de su Espíritu. ¿Qué le vas a contestar? ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Desde qué perspectiva? Que el Señor nos ayude a ser sensibles y obedientes a su voz. Amén. Amén. Quiero compartirles este canto
que habla sobre la venida de Cristo. Un poco después del presente